Ahora sí. Con respecto al sistema nervioso, es un tema bastante amplio, es un tema que tiene mucho para hablar, incluso dentro de lo que es el desarrollo del sistema nervioso, nosotros deberíamos hablar del desarrollo del sistema sensorial, pero como el sistema nervioso en sí es muy largo, vamos a ver sistema nervioso ahora con sus malformaciones congénitas y después vamos a ver sistema sensorial la semana que viene. Respecto a el sistema nervioso, tenemos que acordarnos de algo. Para mí hay sistemas que son sumamente importantes. Todos los sistemas son importantes, pero hay grandes sistemas que es imposible que ustedes no lo sepan y que tampoco se acuerden bien dónde empiezan a formarse. Nosotros en Embrio nos vamos a cansar de repetir que la mayoría de los sistemas empiezan, o de los órganos, empiezan a formarse en cuarta semana, porque ahí empiezan a aparecer sus esbozos, principalmente lo que es el gran sistema digestivo, todo lo que es el gran sistema respiratorio, el gran sistema urinario y genital, y las grandes cavidades. Sin embargo, a tener en cuenta que hay dos grandes sistemas que se forman antes, que son el sistema cardiovascular, con toda su porción cardíaca y vascular, y el sistema nervioso, así sea el sistema nervioso central y periférico. Estos dos sistemas empiezan a formarse en tercera semana. Yo les había comentado, no me acuerdo si era acá o en los seminarios, que cuando yo rendí el final, una persona pasó adelante mío porque rendíamos en grupo, una persona le tocó sistema nervioso, tuvo la pésima suerte que le toque nervioso, fue a rendir y cuando le preguntaron, o sea, su primera pregunta fue, ¿cuándo empieza a formarse el sistema nervioso? Respondió cuarta semana y estaba mal y ya le dieron por mal esa primera respuesta. Entonces vos ya empezás tu oral tambaleando. Entonces, acuérdense, hay dos grandes sistemas que se empiezan a formar en tercera semana. El primero, como recién les mencioné, es el sistema cardiovascular con los islotes de Wolff y Pander y demás. Y el segundo es el sistema nervioso. ¿Dónde, Lucas, se empieza a formar el sistema nervioso? Todo lo que sea sistema nervioso va a estar limitado a el ectodermo, más que nada el ectodermo neural, porque el ectodermo superficial, recuerden, daba piel. Entonces, en tercera semana, cuando aparece la fosita primitiva, que es esta porción que encontramos por acá, la fosita primitiva y la línea primitiva, generaba que dentro de todo lo que es el ectodermo haya una porción caudal y una porción cefálica. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, si dibujara sería genial. Si yo tengo esto, que es mi ectodermo, y genero la línea primitiva y la fosita primitiva, me divide en caudal hacia lo que está abajo y cefálico hacia lo que está arriba. En cuanto las células se están movimentando, que van de acá para allá para generar las tres hojas, luego que se forma la notocorda, acuérdense que la notocorda era la estructura que generaba o que inducía la formación del tubo neural. En el otro extremo, que vendría a ser la porción cefálica, que son estos puntitos en amarillo, se conoce como línea neural. Básicamente son las células planas que ya están diferenciadas para hacer el tubo neural. Entonces, recuerden que la línea primitiva me establece un eje cefalocaudal y laterolateral. Al establecer este eje, ya las células de la región cefálica se empiezan a diferenciar justamente por inducción de la notocorda en las progenitoras o las células precursoras del sistema nervioso central, o del tubo neural, mejor dicho. Otra cosa muy interesante es lo siguiente. Acá, digamos, ya se produjo todo lo que es el endodermo, todo lo que es el mesodermo, y ya se está produciendo la epibolia.
En la epibolia lo que va a pasar es, se va a ir tapando todo lo que sea la fosita primitiva y todo lo que sea la línea primitiva. Entonces me queda solo la línea neural. Y lo interesante de entender es que por debajo de la línea neural va a estar la notocorda. Es decir, solo va a abarcar esta porción. A ver si tengo marrón. Sí. Supongamos que esto es abajo. Esto sería la notocorda. Estaría por debajo de la línea neural. A medida que la línea neural va creciendo caudalmente, porque ya va desapareciendo la línea primitiva, la notocorda va acompañando ese crecimiento porque le sigue induciendo. Recuerden, la notocorda está por debajo, en lo que es el mesodermo está la notocorda. Entonces es como que si estuviéramos en la mitad primero, y cuando va desapareciendo la línea primitiva, va creciendo las dos. Es como si ustedes pusieran un imán arriba, un imán abajo y un papel. Entonces a medida que van moviendo el imán, van moviendo, o sea, a medida que van moviendo una, van moviendo la otra. ¿Por qué? Porque la notocorda es la que induce la formación del tubo neural. Entonces, a medida que va avanzando la notocorda, avanza la línea neural porque le sigue induciendo. Es como que va el patito y atrás van, perdón, va la pata, la mamá pata, y atrás van todos los patitos juntos. Bueno, eso más o menos. La notocorda sería la mamá pata y la línea neural serían todos los patitos. Una vez que estamos en cuarta semana, esta línea neural de células cúbicas o de células planas, por la misma inducción de la notocorda, se van a hacer cilíndricas. Nótese cómo ya se están diferenciando del resto del ectodermo, que vendría a ser la célula celeste, ya lo que es el ectodermo neural, o en realidad no neural, sino el ectodermo que genera el tubo neural. Estas células crecen y generan un relieve y se conoce a este esbozo como placa neural. Este es el error que la mayoría comete de decir que la formación del tubo neural comienza acá, con la placa neural. Y la realidad es que empieza acá, con la línea neural, porque estas células ya saben que van a ser tejido neural. Bien, entonces las células se hacen cilíndricas y forman la placa neural. Luego, si yo una placa la tengo que hacer surco, es decir, tengo que generar una cavidad, sí, una cavidad o un surco, lo que voy a hacer es, y es muy loco porque yo siempre digo lo mismo, dibujen el surco y ahí dibujen el resto. Esto es el surco que ustedes tienen que hacer. Si ustedes lo dividen así, van a entender lo que sucedió. La porción eh, apical de las células se mantuvo igual, pero la base se ensanchó, es decir, se hizo más gruesa. Entonces, si yo ensancho las bases de todas, me genera un surco, que es lo que sucedió acá. Entonces tenemos bases ensanchadas y vértices estrechos. Eso quiere decir que tenemos un surco. Y ese es el periodo de surco neural. Como nosotros no tenemos normalmente un cerebro abierto o un sistema nervioso abierto, hay que cerrar ese surco neural. Primero el surco se extiende y se agranda hacia abajo, como vemos acá, y produce, antes de cerrarse, a medida que se van acercando sus labios, porque el surco tiene dos labios, este es un labio y este es el otro. A medida que se va acercando, es como que no se pliegan ahí, en los bordes, sino que emiten labios antes. Es como que se pegan más abajo. Entonces hay una parte que sobra, es un excedente. Ese excedente son estos cordones naranja que se ven acá, se cortan. Ese excedente, cuando se cierra el tubo neural, queda a los laterales del tubo neural. Entonces, imagínense que este es el surco. No se cierra por los labios y genera un surco o un tubo entero, sino que se cierra antes. No tengo la movilidad de la mano para explicarlo, pero es como que se cierra antes, supongamos que es esto, y queda un excedente. A ver si puedo con una hoja. No hace esto, sino que hace esto. Entonces queda un excedente acá, que es el que
se recorta y quedan dos cordones laterales. El tubo se cierra y tenemos tubo neural y esos cordones laterales me van a dar lugar a las crestas neurales. Acuérdense, las crestas neurales son ectodermo que se separa del tubo neural y que va a generar derivados de lo que es el sistema nervioso periférico y un montón de derivados que nada tienen que ver con el sistema nervioso en sí. Bien, el tema es que si las cosas fueran más sencillas, no sería divertido. Entonces, cuando se cierran, acá podemos seguir viendo cómo el esbozo de las crestas neurales se lateraliza y se coloca a los lados y va generando constricciones, dilataciones, constricciones, dilataciones, constricciones, dilataciones. Es como una sucesión de constricciones, dilataciones, constricciones, dilataciones, constricciones, dilataciones. Y, como les decía, iba a ser todo menos divertido si no fuera tan complejo. El tubo neural no se cierra en su totalidad en toda su extensión. No, hay que hacer las cosas más complicadas. Se va a cerrar por el medio y luego se va a cerrar hacia adelante y luego hacia atrás. Cuando yo lo cierro en el medio, genero como un mini tubo, digamos. Hay una porción que ya sí es tubo. Y adelante está abierto, perdón, adelante está abierto y atrás está abierto. Son dos cavidades o dos agujeros. Se conocen como neuroporos. Entonces hacia adelante tenemos el neuroporo anterior y hacia atrás el neuroporo posterior, que se cierran en días distintos. El neuroporo anterior se cierra el día 25 y el neuroporo posterior el día 27. Repito lo que dije en el seminario de cuarta semana. A mí me es relevante que ustedes sepan que el neuroporo anterior se cierra el día 25 y el posterior el día 27, siendo que, por ejemplo, Langman dice que el neuroporo posterior se cierra el día 28. ¿Me es relevante? Absolutamente no. A mí no me sirve que ustedes sepan eso, porque se lo aprenden de memoria. Y si vamos al caso, no tiene mucho sentido funcional que ustedes lo sepan. Ahora, es una pregunta, perdón, es un aspecto sumamente preguntable del conocimiento de Embrio, porque, imagínense, yo pongo, marque la incorrecta, neuroporo anterior se cierra día 27, neuroporo posterior se cierra día 25, alguna otra que sea la correcta y después ninguna son correctas. Y ahí yo tengo una pregunta. Entonces, esas pavadas a ustedes les puede salvar una pregunta. Volviendo a lo que es Embrio en sí. Entonces, se va a cerrar primero por el medio, después hacia adelante y después hacia atrás. A ver qué hay acá. Esto es un poco de lo que ya les hablé. Acá vemos de nuevo esos labios que no se cierran, sino que se lateralizan para formar las crestas neurales. Y acá un poco, esto es una imagen real, un poco de lo que les estaba diciendo, que hay dos aberturas, que son los neuroporos, el anterior que se cierra el día 27 y el posterior, perdón, el anterior que se cierra el día 25 y el posterior el día 27. Acá vemos cómo están las somitas, las benditas somitas. Esto es el neuroporo anterior, nótese como que está más abierto, y esto es el neuroporo posterior que ya se está, que si bien está abierto, no tiene una abertura muy grande. Todo lo que sea neuroporo anterior me va a generar desde tronco encefálico para arriba. Esto para mí no es importante, pero han caído en eras estas preguntas que tampoco, o sea, no es importante, les digo, porque no le vamos a explicar cómo funcionan estas proteínas, pero han preguntado cuáles eran las dos proteínas principales en la formación del sistema nervioso central, que son la nogina y la cordina. Lo que van a hacer es inhibir a la proteína morfogenética ósea. Esta proteína morfogenética ósea tiene la función de inhibir la formación del tubo neural.
Entonces, si yo inhibo al inhibidor, dejo que el tubo neural se desarrolle correctamente. Bien, como les dije, no sería tan divertido si fuera más fácil. Cuando nosotros cerramos el tubo neural y queda el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, antes de cerrarse el neuroporo anterior, se dilata y se ensancha formando tres vesículas encefálicas. Y después se cierra todo lo que es el neuroporo posterior y perfecto. En cuarta semana, cuando está sucediendo todo esto, tenemos tres vesículas encefálicas seguidas después de la médula espinal. Entonces, la primera va a ser el prosencéfalo, pro de antes, por ende va a ser el primero, mesencéfalo porque está en el medio y rombencéfalo porque después van a entender que viene de rombo. A ver, dibujito, dibujito, dibujito. Rombo. Y si ustedes un poco se acuerdan de neuronato, que es lo que están viendo ahora, ¿qué era romboidal en neuronato? El cuarto ventrículo. Entonces, esto ya me está indicando que va a tener relación con el cuarto ventrículo. Bien, ahora, en quinta semana, esta y esta vesícula se van a dividir en dos para que las cosas sean más complejas. El prosencéfalo se va a... Volvamos, antes de que las dividamos, pues ya me estaba olvidando. El prosencéfalo está conectado con las vesículas ópticas que eran los esbozos de lo que van a ser los ojos en un futuro. Ahora, cuando el prosencéfalo se divide, estas vesículas ópticas se conectan con el diencéfalo. Eso explica mucho de lo que es el recorrido del segundo par craneal, o dónde termina, mejor dicho, el segundo par craneal. Ya antes, las dos primeras vesículas, que ellos lo toman como una porque comparten una cavidad, es el telencéfalo. Telencéfalo es o son los esbozos de los hemisferios cerebrales. Si lo piensan, acá hay dos pelotitas. Después sigue el diencéfalo, el mesencéfalo no se divide y continúa como mesencéfalo. Y el rombencéfalo, si ustedes lo recuerdan de neuronato, cuando estaban estudiando cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo está entre dos partes de lo que es el tronco encefálico, que son el bulbo y la protuberancia. La mitad caudal es del bulbo y la mitad cefálica, o la de arriba, mejor dicho, es de la protuberancia. Entonces, el rombencéfalo me va a dar metencéfalo, esbozo de la protuberancia, y mielencéfalo, esbozo del bulbo. Y todo lo que continúa hacia abajo es médula. ¿Cómo se acuerdan esto ustedes? Mesencéfalo es fácil de acordarse, porque es lo que está en el medio y no cambia. Hacia arriba, el diencéfalo. Diencéfalo viene de 2. Entonces me acuerdo que es la segunda vesícula. Telencéfalo, no había mucho. Yo le busqué la peor mnemotecnia, que es tele. O sea, tele no viene de televisor, pero a mí me hace acordar a la tele. Y esto parecía en las orejas de Mickey, no esto, sino que el dibujo en el que está en el hip, parecen las orejas de Mickey, y mi razonamiento era: yo a Mickey lo veo en la tele. Entonces, telencéfalo. Diencéfalo es el segundo. Me acordaba que mesencéfalo estaba en el medio. Y nunca me acordaba del metencéfalo, pero me acordaba del mielencéfalo. Sabía que el resto era médula, entonces médula no podía ser. Y descubrí una vez que el bulbo se conoce como médula oblonga o oblongada. Entonces no entendía por qué venía el mielen si era médula, pero no era médula. Entonces ahí entendí que el mielen viene de médula oblonga. Y me acuerdo que el bulbo es eso, y ahí me acuerdo que viene el mesencéfalo, el bulbo, y en el medio está el metencéfalo, que era lo que me sobra, digamos. Entonces, fíjense como en quinta semana, más o menos ya tenemos diseñado lo que va a ser la arquitectura de nuestro sistema nervioso central, desde los hemisferios cerebrales hasta la médula espinal, en una, 2, 3, 4, 5 vesículas y la médula. Ahora,
Vemos unas imágenes reales, vemos cómo encontramos el prosencéfalo, el mesencéfalo estaría en el medio y el rombencéfalo. ¿Por qué yo sé que es cuarta semana y no quinta? Porque el embrión todavía no le está besando a su relieve cardíaco. Y fíjense, igual medio sospechoso esta cuarta semana, porque acá ya estaría apareciendo lo que son los esbozos de los miembros superiores. Normalmente los esbozos de los miembros, tanto superiores como inferiores, aparecen en quinta semana. Y acá ya lo podríamos ver. Rari, debe ser una cuarta semana tardía. Pero bueno, no importa. Y acá vemos en quinta semana cómo, primero, ya tenemos una curvatura mayor, tenemos una dorsiflexión más pronunciada, entonces hace que la cabeza y el estomodeo conjuntamente de nuestro embrión estén en contacto con lo que es el relieve hepatocardíaco y ya podemos ver los esbozos de los miembros tanto superiores como inferiores. Y acá vemos el telencéfalo. Claramente, si hay una dorsiflexión, entendemos que hay un mayor crecimiento de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, acá podemos apreciar más o menos dónde estaría el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. A mí me gusta esta imagen porque la descubrí ahora de la representación de esto. Cuando nosotros estudiamos todo lo que es los esbozos del sistema nervioso central, tenemos que recordar los pliegues del tubo neural. Los pliegues se producen porque hay un crecimiento desfasado, si se quiere, de lo que es el tubo neural en sí y el espacio o la cavidad que ocuparía este encéfalo dentro de lo que es el embrión. Hay una discordancia y van a darse cuenta que en nuestro cuerpo muchas cosas pasan por este proceso discordante de crecimiento de una o crecimiento más rápido de una y crecimiento más lento de otra. Normalmente las cavidades suelen crecer más lento que lo que hay dentro, el contenido de esas cavidades. ¿En qué otra situación nos había pasado esto? Acuérdense de la hernia umbilical fisiológica. Las asas intestinales crecen mucho más rápido de lo que en sí es la cavidad abdominal. Y por otro lado, bueno, y ahí sucedía todo lo de pasar las asas intestinales hacia el celoma umbilical y después retraerlas cuando la cavidad abdominal ya tiene un tamaño adecuado. Lo mismo sucedía a nivel cardíaco, que teníamos un gran tubo cardíaco que tenía 4 dilataciones, que el problema en realidad no habría sido que se pliegue, o mejor dicho, no se pliega para generar la disposición normal del corazón, sino que está obligado a plegarse porque la cavidad pericárdica le impide mantenerlo ahí adentro. Entonces empieza a plegar para entrar en esa cavidad. Lo mismo sucede a nivel respiratorio, si ustedes se acuerdan, que en realidad lo que pasa a nivel respiratorio no es que se pliega el órgano, sino que la que se empieza a plegar es la pleura, porque se empiezan a dividir los bronquios. Y por último tenemos esto, a nivel nervioso, a nivel encefálico, el tubo, a ver si tengo una mejor imagen. Fíjense lo largo que es el tubo. Como la cavidad craneal no, le queda chica, digamos, se empieza a plegar y ahí adopta la disposición natural o normal de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, cuando empieza a generar estas curvaturas, da lugar a los pliegues. ¿Cuáles son estos benditos pliegues? Primero, o los primeros que aparecen en cuarta semana, que son el pliegue eh, del mesencéfalico, Lucas. El pliegue mesencefálico y el pliegue cervical, que son muy parecidos. ¿Por qué? Volvamos a la imagen de cuarta semana. El pliegue mesencefálico, que es el que está acá, significa lo siguiente, que yo agarro algo
y lo dobla. Esto es el pliegue mesencefálico. Yo lo veo al revés que ustedes, ese es el problema. Le pliego y genero una dorsiflexión hacia el frente. Lo mismo pasa con el pliegue cervical. Y ahí genera esta disposición. Lo dobla hacia adelante y lo dobla hacia adelante. Entonces, cuando ustedes lean el libro, van a encontrar que tanto el pliegue cervical como el mesencefálico se producen hacia adelante. Básicamente es una acodadura. Ahora, el pliegue que aparece en quinta semana, que es el pliegue pontino, este de acá, pontino, que es el rombencefálico, si es pontino viene de puente. Quiere decir que ya me está indicando nuevamente qué estructura va a formar, la protuberancia o puente. El pliegue pontino, en cambio, es al revés, es hacia atrás y no hacia adelante. Lo que pueden decir, o si les gusta aprenderse mejor así, es que tanto el pliegue mesencefálico como el cervical son hacia afuera y el pliegue rombencefálico pontino es hacia adentro. Y eso es lo que le quería. Acá en esta imagen se ve, pero en esta, que es la imagen real, se puede apreciar mejor. En donde tenemos el pliegue mesencefálico hacia adelante, el pontino, que parece que se hunde. A ver, acá. Que parece que se hunde, hay un hueco en lo que es la estructura y después tenemos el pliegue cervical nuevamente. Pliegue cervical, ¿qué me estaría indicando esto? Que acá ya empezaría todo lo que es a nivel cervical de la médula. Sigamos. Tu, 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 tu. El pliegue cefálico es el que en el hip aparece como mesencefálico. Pliegue cervical, que es el que aparece acá. Y acá hay una imagen más esquematizada de lo que es el pliegue pontino, mucho más marcado, digamos. Y acá esto es una imagen histológica, un preparado histológico que nos permite apreciar lo que es el pliegue pontino. También, obvio, el cervical y el mesencefálico, pero mucho más marcado lo que es el pliegue pontino. Bien, y con esto de acá voy a cerrar los los primeros 40 minutos, que es un poquito interesante de entender. ¿Qué es la histogénesis del sistema nervioso central? Cuando nosotros cortamos, vuelta, entendamos que el sistema nervioso central es un tubo, que es esto que está acá, es un tubo. Entonces, el tubo puede crecer en espesor, es decir, no, en espesor ancho, o puede crecer longitudinal, que es agrandarse. A ver si puedo dibujar acá. El tubo puede crecer longitudinalmente o puede crecer a lo ancho, digamos. Si yo tengo que crecer longitudinalmente, va a ser a los laterales. En cambio, si yo tengo que crecer a lo ancho, va a ser perpendicular. Lo explico con puntitos. Tuki, 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 tuki. Si yo tengo que hacer que este tubo crezca su circunferencia o longitudinalmente, lo que voy a hacer es poner más células a los lados. O sea, es un crecimiento lateral u horizontal. Ahora, si yo tengo que hacer que esto se engrose, crezca en espesor, voy a poner una atrás de la otra. Y así sucesivamente. Es decir, crece verticalmente. Si ustedes entendieron eso,
van a entender esta explicación. Lo que pasa con el sistema nervioso central y con sus células es que están en una proliferación constante. Entonces si yo digo que hay una proliferación constante, lo que me estoy refiriendo es que hay sucesivas divisiones mitóticas, es decir, sucesivos pasajes por lo que es el ciclo celular, que acuérdense, tenían una fase S, una fase M, bla, bla, bla. Si yo corto ese tubo, voy a ver que hay distintas células que están en distintos estadios de lo que es este ciclo celular y que a mí me va a dar la impresión, justo porque están en distintos estadios del ciclo celular, sus núcleos están a distinta altura y me va a dar la impresión de que que es un epitelio estratificado. La realidad es que no, todavía, sino que es pseudoestratificado. ¿Por qué sucede esto? Para empezar, tenemos dos límites. Tenemos la membrana limitante externa y la limitante interna. Si yo tengo que crecer en longitud, lo que voy a hacer es, el ciclo normal de estas células, precursora de las neuronas, es, cuando están cerca de la membrana limitante externa, empiezan lo que es el ciclo celular y cuando están en cercanías de la limitante interna, se dividen. Cuando se dividen, suben hacia la limitante externa. Bajan de vuelta, se dividen cerca de la limitante interna, suben las dos hacia la limitante externa. Y así sucesivamente. Es decir, el eje de división del uso mitótico, que es cuando se dividen los cromosomas, es eh, cuando dos líneas no se tocan, paralelo a la membrana limitante interna o externa. Es decir, es horizontal. Esto me indica a mí que es que crezca el tubo en longitud. Entonces, viene una célula madre, cuando llega acá, vuelven dos hijas, dos células madre ahora, vuelven cuatro células hijas, y así sucesivamente. Ahora, cuando yo necesito que aumente el espesor, lo que va a suceder es, viene una célula madre, y cuando llega a la limitante interna, se va a dividir, obvio, en dos células hijas, pero se divide perpendicularmente a la línea, o perdón, a la limitante interna. Es decir, en vez de dividirse así, se divide así. El eje del uso mitótico es perpendicular. Entonces me va a tener en lo que es una línea vertical dos células. Y si yo tengo dos células en una línea vertical, o tres o cuatro, lo que sea, me aumenta el espesor. Entonces genero una y genero otra. Esta segunda me va a seguir generando más células hacia el costado y esta otra lo mismo. Y así sucesivamente se van a ir dividiendo verticalmente y aumentando el espesor de lo que es el tubo neural. Entonces, recapitulando, si yo tengo que entendamos que el movimiento de las células es baja, sube, baja, sube, baja, sube. Baja 2, perdón, baja 1, suben 2. Bajan 2, suben 4. No tengo cuatro manos. Pero así sucesivamente. Entonces va creciendo longitudinalmente, se va agrandando el tubo. En cambio, si para crecer la pared lo que va a hacer es, baja 1, suben 2. Bajan 2, suben 4. Entonces va creciendo el espesor de esta pared. Ahora, entendamos que a medida que eso va sucediendo, va creciendo todo lo que es el espesor. Y estas células van adquiriendo sus axones, porque son nada más y nada menos que los precursores de este sistema nervioso central. Las células que quedan pegaditas, a ver, volvamos a esta imagen, las células que quedan pegaditas a la limitante interna, ven como hay algunas células que ya se van quedando y otras vuelven y siguen generando todo lo que es el ciclo, pero algunas se quedan bordeando la limitante interna. Esas células que bordean la limitante interna va a llegar un punto en el que no se van a dividir más y van a formar el epitelio ependimario. Básicamente son las que están en contacto con la cavidad del epéndimo. Cavidad del epéndimo me refiero a la de la médula, pero ahora vamos a hablar de la cavidad del epéndimo en general.
Esto también se produce a nivel, por ejemplo, del mesencéfalo. En el mesencéfalo no tenemos cavidad del epéndico, tenemos el acueducto de Silvio. ¿Sí? Sí. Pero ahora me refiero como una cavidad general. Entonces, esas células que están en el borde de lo que es la limitante interna, que están en contacto con la cavidad, vamos a referirnos como cavidad, con la cavidad del sistema nervioso central o del tubo neural, generan el epitelio ependimario. Ahora, el resto de las capas de ese tubo van a generar la capa del manto. Y las proyecciones de esos axones todos juntos, ustedes saben que forman la sustancia blanca o que forman los nervios en sí, va a generar acá este gran círculo amarillo que se conoce como capa marginal, es decir, de el margen. Esto y ya porque se está terminando, eh, antes de avanzar. Esto es un poco la estructura que va a haber tanto a nivel medular como a nivel del metencéfalo, del mielencéfalo, ya lo dije al revés, del mielencéfalo, del metencéfalo, del mesencéfalo, del diencéfalo, del telencéfalo. Todas respetan esto. Va a haber un conducto ependimario, va a haber una capa del manto y una capa marginal. Ya vamos a ver qué va a dar cada una de ellas. Ahora sí, las células nerviosas, ustedes saben que son muy disímiles una con las otras. Entonces vamos a tener células que van a dar las neuroepiteliales, que pasan por un proceso primero de apolares, después se vuelven bipolares, después se vuelven monopolares y después se vuelven multipolares, características del sistema nervioso central. Pueden dar lugar a los ependimocitos, que son las células del epitelio ependimario. Glioblastos, que dan lugar a los astrocitos, que son las células de la glía, y las células de los oligodendrocitos, que también son células de la glía. Cuando volvemos, seguimos desde esta base que nos da el resto del sistema nervioso central.